hermanos y que siempre haya el sustento para su necesidad. Bendecimos al dador alegre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Aleluya. Vamos a entonar otro canto al Señor en esta tarde y vamos a compartir en esta tarde el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 5. Éxodo, capítulo 5 y el versículo 1. Éxodo, capítulo 5. Versículo 1, vamos a leer en esta tarde lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que estamos en los tiempos finales. El Señor está preparando a un pueblo que se va a ir en el arrebatamiento. Sabemos que el arrebatamiento es un regalo para un pueblo preparado. Y necesitamos estar preparados. El pueblo de Israel necesitaba el maná en el desierto para llegar a Canaán. Capítulo 5, versículo 1 del libro del Éxodo, dice la palabra del Señor de esta manera: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Padre, bendícenos con tu palabra. En esta tarde te rogamos que hables a este pueblo. Queremos oír tu voz. Deja escuchar una vez más el consejo de tu palabra sobre este pueblo. Te rogamos, te suplicamos, Padre bendito, que abra nuestro entendimiento, que podamos en esta tarde atesorar, Señor, y absorber al máximo el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos permites en esta tarde estar sentados a la mesa y participar de este refrigerio. Llena, Señor, nuestras vidas y que esta palabra edifique espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos por este pueblo que ha estado necesitado y sediento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se puede sentar, hermanos. Vamos a meditar en esta tarde la palabra del Señor.
le habla el Señor a Moisés y a Aarón y le dice: ve ante Faraón y lleva este mensaje. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me rinda fiesta en el desierto. En esta tarde vamos a explicar parte de esta palabra, lo que el Señor está dando a conocer. El Señor esperaba que el pueblo de Israel celebrara fiesta en el desierto. Ese era el propósito del Señor, que un pueblo que había sido libertado de la cautividad de Egipto, que había sido libertado de aquella opresión que Faraón tenía sobre ellos, se gozara en el desierto, disfrutara, celebrando, deleitándose. Pero resulta que el pueblo no se gozaba en el desierto. El pueblo enojado, molesto, entró en contiendas, entró en pleitos, entró el pueblo a renegar delante del Señor. No estaba conforme el pueblo de Israel, porque en el desierto Dios había dado una orden que había que celebrar fiesta. Sabemos que el desierto es lugar de sufrimiento, el desierto es lugar de prueba, el desierto es lugar de dolor, el desierto es un lugar de soledad. Pero el mandamiento de Dios es que hay que celebrar fiesta en el desierto, porque celebrar fiesta al Señor cuando estamos en bonanza, así no cuesta. Decirle: Señor, te bendigo, te glorifico. Danzar al Señor cuando estamos alentados. Dar un gloria a Dios cuando todo está bien, así no cuesta. Pero darle fiesta, ser parte de los adoradores que el Señor quiere cuando estamos en el desierto, eso es lo que cuesta. Pero no es imposible, porque encontramos ejemplos de la palabra del Señor que en el desierto van a moldear nuestro carácter. En el desierto, donde hay que hacer fiesta, van a permitir que nuestra fe sea una fe sólida, una fe robusta. En el desierto van a permitir que aprendamos a confiar y a depender del Señor. Por eso es necesario el desierto. Pero a muchos pueblos no les gusta el desierto. Le tiene miedo al desierto porque en el desierto no hay nada. En el desierto se encuentra uno en una situación que no hay para dónde echar mano. Pero ahí es donde el Señor quiere que nosotros hagamos fiesta, que nosotros levantemos nuestra expresión de gratitud. Dice la palabra del Señor en el Éxodo capítulo 7, versículo 11, dice, hablando el Señor nuevamente a Moisés y le dice: dile a mi pueblo y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, y a mi pueblo dile que yo lo voy a libertar. Viene el Señor y le dice a Moisés: dile a Faraón que suelte a mi pueblo para que me adore en el desierto. La fiesta significa adorar al Señor, pero la adoración conlleva obediencia. La adoración al Señor conlleva una vida de santidad. Cuando el Señor le dice a Abraham, le dijo:
dijo: sacrifícame a tu hijo, el único al que más amas. Dame en sacrificio a Isaac, tu único hijo. Abraham no titubeó en ningún momento en decir no. Abraham dijo: amén, Señor, te voy a dar lo que más amo, porque sobre todas las cosas estás tú. Mi primer amor eres tú. Y como muestra que tú eres mi primer amor, aquí está mi hijo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22, versículo 5 en adelante del libro del Éxodo, del libro de Génesis. La Biblia dice que Abraham le dijo a sus siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho vamos a subir al monte, porque vamos a adorar y luego regresaremos. Adorar en el desierto solamente los que aman al Señor lo van a poder hacer. Adorar en la lucha, en la tribulación, solamente los que han confiado y le creen al Señor van a poder lograrlo. Porque las multitudes del pueblo de Israel, desde los 20 años para arriba, salió medio millón de gente de Egipto, y la mayor parte se quedó postrado. Se quedaron en el desierto, murmurando, deseando regresar a Egipto. Deseaban estar esclavos una vez más. No estaban conformes porque iban en el desierto. ¿Sabe cuál era lo más grande, lo más hermoso que vemos en el pueblo de Dios allá transitando por el desierto? Es que el pueblo de Dios llevaba presencia del Señor. El pueblo de Dios llevaba maravillas, señales, prodigios. Llevaba en todo momento la mano del Señor extendida, obrando de una manera poderosa. Aunque no había que comer, aunque muchas veces había escasez, aunque muchas veces había cansancio, aunque muchas veces no había para dónde echar mano, pero la presencia del Señor iba con el pueblo, y eso el pueblo no lo tomó en cuenta. El pueblo decía: queremos carne. Queremos carne. Allá teníamos ajos, teníamos cebollas, allá habían melones. El pueblo preocupado porque este cuerpo carnal no tenía de dónde echar mano, mientras que la presencia del Señor suplía toda necesidad. Pero el pueblo murmuraba. El pueblo no estaba de acuerdo, no podían celebrar fiesta, no podían dar gloria al Señor. Aquel pueblo frustrado, aquel pueblo triste, aquel pueblo amargado. Qué triste, qué lamentable podemos ver el ejemplo de ese pueblo. Un pueblo que no podía dar gloria al Señor porque no tenía que comer. Quiere decir que el Señor nos muestra por esta palabra que hay que darle gloria al Señor en los momentos de escasez. Hay que ser adoradores, agradecidos con el Señor en los momentos difíciles. Pablo y Silas encarcelados sin que nadie los estuviera sacando del calabozo. Nadie estaba pagando la fianza de Pablo y Silas. Golpeados, ensangrentados, sentenciados como reos que debían una condena grave, como delincuentes que habían hecho una gravedad. Allá en el calabozo profundo los tenían atados con cepos, sentenciados en la oscuridad. Pero estos varones, dice la Biblia, cantaban, oraban, adoraban. Y nosotros podemos ver en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio del dolor, la presencia del Señor descendió
descendió sobre Pablo y Silas. Las cárceles temblaron, las grilletas se rompieron, los candados se abrieron, las puertas se abrieron. Quiere decir que en los momentos difíciles, en las tribulaciones, cuando levantamos nuestra voz y glorificamos al Señor, la presencia del Señor va a abrir puertas, nos va a mostrar el camino, se van a romper ataduras, se van a romper yugos, las potestades van a huir, se van a ausentar. Pero necesitamos experimentar lo que dice la palabra, hacer fiesta en el desierto, hacer fiesta cuando mi estómago está lleno. Así no cuesta. Señor, gracias porque vengo bien cenado. Señor, gracias porque mi despensa está llena para toda mi quincena. Señor, vengo a darte gracias porque, Señor, tengo abastecimiento en mi casa. Gracias, Señor. Pero venirle a dar gracias al Señor cuando no hay para el día de mañana, cuando ni para las tortillas de la cena hay, y decirle, Señor, gracias porque no tengo de dónde echar hermano, pero aquí vengo. Eso es lo que el Señor espera, que nosotros en todo momento seamos cristianos, hacedores de fiesta en el desierto, en los momentos difíciles, en las escaseces, en las luchas, en las tribulaciones. Ahí glorifiquemos y levantemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde se va a probar el verdadero cristiano que ama al Señor sobre todas las cosas. Decirle, Señor, yo te amo cuando todo marcha bien, cuando todo lo veo uno claro. Decirle, Señor, gracias porque tú me has ayudado. Pero decirle gracias, Señor, cuando está oscuro, cuando no hay ni para dónde, cuando nosotros no hayamos qué hacer y cuando la cosa se pone peor. Decirle, Señor, gracias. Ahí es donde el Señor espera nuestro resultado, nuestro obrar. Cómo es de que ese cristiano va a presentar en todo momento su fiesta. Si en todo momento va a renegar en el desierto, si va a reprochar en el desierto, si va en todo momento a contender en el desierto. Porque el desierto, nadie quiere el desierto. El desierto no es agradable, el desierto es dolor, en el desierto se sufre, en el desierto se llora, en el desierto se desespera el cristiano, en el desierto hay momentos de angustia que uno no haya que hacer, pero lo más grande, lo más importante es que en el desierto la mano del Señor está para obrar, para infundir aliento, para infundir confianza, para ministrar paz en ese momento. Y eso es lo más grande que puede acontecer en la vida de un cristiano. Cuando las noticias malas llegaron con Job, toda la calamidad que había pasado, Job en todo momento, dice la palabra, que rasgó sus vestiduras. Job en todo momento se inclinó en señal de sacrificio, de humillación, y dijo, desnudo vine a esta tierra. Cuando yo vine a este mundo, dijo Job, yo no traía zapatos, yo no traía ropa, yo no tenía casa, yo no tenía bienes, yo no tenía mujer, yo no tenía nada. Yo cuando vine a esta tierra, dijo Job, yo salí sin nada, y así mismo voy a volver a la tierra, pero que el nombre del Señor sea bendito, dijo Job. Job sabía que él en todo momento no estaba solo. Job sabía que un propósito estaba pasando en ese desierto, en esa etapa de sufrimiento. Job sabía que la presencia del Señor estaba con él, estaba de su lado para auxiliarlo, para defenderlo, para auxiliar su causa. Nosotros muchas veces nos damos cuenta, solo porque no saludan al hermano, se ausenta 15 días, ya no quiere seguir buscando del Señor, solo porque no tomaron en cuenta. Qué lástima, porque ¿dónde está demostrando
su amor, que ama al Señor, ¿dónde está demostrando que su primer amor es el Señor? El apóstol Pablo dice en el capítulo 8, versículo 35 de Romanos, dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni escasez, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Nada te va a poder separar del amor de Cristo. Mucho pueblo de Dios, cualquier cosita lo aparta, cualquier cosita lo detiene, porque no ama al Señor con todo su corazón. Su amor está dividido, un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por allá. Y el Señor lo sabe, el Señor conoce. Por eso en el desierto van a probar nuestro amor, cuánto lo amamos. Si realmente, así como hemos dicho, cuando venimos a cantar: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Una cosa es cantarlo y otra cosa es vivir esa expresión que damos al Señor. Porque no es lo mismo cantar, no es lo mismo decirlo, a que nosotros lo vivamos. Cuando nosotros vivimos esa palabra, nada nos va a separar, nada nos va a apartar del amor del Señor. En medio de los conflictos, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, vamos a levantar alabanza, vamos a darle gloria al Señor, vamos a hacer fiesta en medio de ese desierto, glorificando, exaltando el nombre del Señor. La Biblia habla de la hermana de María, una ancianita, la que dirigió el coro y la que dirigió la danza allá cuando pasaron el Jordán. La ancianita danzando, glorificando, exaltando al Señor. ¿Pero por qué exaltaba y glorificaba a Dios? Porque se había abierto el mar de par en par. El pueblo había atravesado en seco, agua a este lado y agua a la izquierda, agua a la derecha y agua a la izquierda, y el camino por el medio seco. Entonces, cuando pasaron en seco y a la otra orilla, esta ancianita de 90 años llamada María tomó el pandero, empezó a danzar, y todas las ancianitas detrás de María danzando, glorificando, cantando lo que el canto muchos cantan: echó a la mar, jiné mi caballo. Era verdad, era cierto, pero solo fue un alegrón, solo fue una confesión de labios. Porque ya cuando allá en el desierto ya no había para dónde echar mano, esa ancianita deseaba regresar a Egipto. Esas mujeres que danzaron querían los sepulcros de Egipto, porque allá en el desierto no habían sepulcros. Entonces solo fue un alegrón, solo porque vieron el milagro, solo porque vieron la mano del Señor moviéndose, alababan, glorificaban al Señor. El cristiano que ama, ese es todoterreno, en las buenas, en las malas, en tiempos de bonanza, en tiempos difíciles, va a glorificar, le va a hacer fiesta al Señor, le va a adorar al Señor en todo lugar, porque ese cristiano es un cristiano de testimonio, que con su obrar, que con sus hechos demuestra que ama al Señor. Por eso ahora nosotros entendemos: multitud de pueblo de Dios está estancado. ¿Pero por qué está estancado? Porque las adversidades lo tienen detenido. Multitud de pueblo de Dios se ha quedado parado, se ha entibiado, se ha quedado a medias. ¿Por qué? Porque las adversidades, las enfermedades, los problemas, las escaseces, las luchas, las tribulaciones lo tienen temblando, lo tienen sin para dónde echar mano. Lo que está pasando en el proceso duro en su vida lo tiene atemorizado, angustiado, en depresión, lo tiene en un proceso difícil que no haya que hacer. En vez de darle gloria al Señor, allá está
renegando. Señor, mi vecino ni te sirve y mira todo lo que tiene. Y yo que te sirvo, y yo que oro, y yo que ayuno, y yo que busco, y no tengo nada. Por gusto ir al culto. Mucho pueblo de Dios hay en ese nivel. Multitud de pueblo de Dios se está quejando como se quejaba el pueblo en el desierto. El Señor le dijo: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque allá quiero que me hagan fiesta, allá quiero que me adoren. El Señor quiere que en medio del momento más amargo, ahí glorifiquemos el nombre del Señor. Allá estaba en el último trago amargo Esteban, cuando estaba a punto de partir de esta tierra, cuando ya no había para dónde echar mano. Él sabía que no había nadie por él. Todavía levantó su exclamor a la presencia del Señor, y aquel varón en todo momento dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Señor, recibe mi espíritu. Este varón llamado Esteban le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta su pecado. Estaba adorando en la lucha, estaba adorando al borde de la muerte. Al cristiano le dice: mire, usted, un mes le queda de vida. Se le olvidó que era cristiano. Se le olvidó que tenía un Dios todopoderoso. Se le olvidó hasta en qué día está viviendo. Sí, se le olvidó todo. Viene el médico y le dice: mire, caso perdido, ya no hay nada que hacer por usted. Se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque no ama al Señor, porque su confianza no está en el Señor. Allá en medio de ese momento difícil, cuando el médico diga: ya no hay nada que hacer por usted, caso perdido, está en el último proceso de su existir, disfrute su vida. Es cuando más debe glorificar al Señor. Señor, estoy a punto de irme. Señor, estoy a punto de irme a tu presencia. Aquí estoy. Prepárame, capacítame, dame fuerza, Señor amado, que se haga tu voluntad. Tú tienes la última palabra y tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Eso es lo que debería de hacer un cristiano para rendir fiesta, para celebrar adoración en el desierto. Pero en vez de tomar ese ejemplo, de obrar de esa manera, empieza a contender con el Señor, empieza a renegar, a pelear, a discutir, en todo momento a culpar al Señor por lo que está pasando. Entonces quiere decir que ahí se demuestra que no hay un amor ferviente delante de la presencia del Señor. Se da un caso en una familia, se da un caso en un hogar. Resulta que 3 hermanos, uno en grado de muerte, grave, malo, los médicos, la medicina, nadie pudo hacer nada por este enfermo. Y lo último que quedaba era que Jesús hiciera un milagro. Dice la palabra que llega Marta y María y le dicen: Señor, al que amas está enfermo. Y resulta que el Señor dijo: esa enfermedad no es para muerte. Pero cuando llega Marta y María a presentar la causa, a presentar la necesidad, Lázaro estaba vivo. Y resulta que pasaron los días y cabal murió. Cuando murió Lázaro, ahí está el problema. Cuando Lázaro estaba allá en el sepulcro, allá enterrado en el cementerio, ahí está el problema. Porque llega Marta, enojada, disgustada, culpando al Señor y señalándolo, y le dice: tú eres el culpable. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, enojada, airada, echando rayos y centellas con el Señor,
no amaba al Señor. Llega María, pero la actitud de María es que se postra delante del Señor, se dobla y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero se me estaba expresando con una vida de humildad, reconociendo que el Señor estaba sobre todas las cosas, demostrando su amor. Y le dice el Señor a María: ¿dónde lo han puesto? Ven, te enseñaremos dónde está. Pero notamos ese ejemplo de la palabra. Marta tildando, señalando, criticando, juzgando, culpando al Señor. Qué lamentable, qué triste es culpar, señalar, echarle la culpa al Señor. Hemos oído a mucha gente decir: ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Qué estaba haciendo Dios cuando a mí me pasó lo que me pasó? Me puede decir usted, me han dicho algunas personas: ¿dónde estaba Dios cuando a mí me entró la bala en el estómago y me salió de este otro lado? Dijo un varón un día: ¿en dónde estaba Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Ahí estaba el Señor a su lado. Y porque la mano del Señor no le dio permiso al espíritu de muerte, fue que no se murió sin Cristo y sin esperanzas, porque le está dando otra oportunidad más. Porque este varón renegaba y decía: ¿dónde estaba Dios cuando yo fui maleado, que no hizo nada por mí? Ahí estaba el Señor y le está dando otra oportunidad, le decía a este varón. Entonces nos damos cuenta, mucha gente peleando con el Señor, y mucha gente que conoce y es pueblo del Señor, renegando porque está pasando en un proceso de amargura, de soledad, de sufrimiento. No haya qué hacer, está en una situación amarga, en una situación difícil. Nosotros muchas veces miramos a diestra y a siniestra y decimos: pero ¿y por qué yo? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó vivir esa vida? Nosotros encontramos en el libro de Salmos a un siervo de Dios que la Biblia menciona, cuando este hombre se queda viendo a la derecha, a la izquierda, al frente, se queda viendo la vida del impío, se queda viendo la vida del hombre que no tiene temor de Dios, la vida del hombre que se inclina al pecado, y se queda viendo todo lo que tenía: casas de lujo, buena salud, abundancia de bienes. Se queda viendo todo lo que tenía. Y cuando él mira a lo que él tenía, su casa casi se caía, su casita casi en todo momento le caía encima, no tenía de dónde echar mano. Un hombre que dijo: Señor, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué el impío que no tiene temor de ti tiene de todo? Y yo que te sirvo y que te alabo y que te adoro, y yo que te busco y yo que te clamo, no tengo nada. Le dijo el Señor a este siervo de Dios: mira, lo que el impío tiene, tú no lo tienes. Pero lo que tú tienes, el impío no lo tiene. El impío solo tiene lo material, pero tú me tienes a mí, le dijo el Señor. Entonces nos damos cuenta, ¿cuál será más valioso? ¿Será más valiosa la presencia del Señor, o será más valiosa que nuestra vida terrenal tenga todas las comodidades y sin presencia del Señor? ¿Cuál escogeríamos nosotros? ¿Escogeríamos la presencia del Señor y aunque estemos en el desierto, o escogeríamos la abundancia para nuestra vida terrenal y que no hayan problemas, que no hayan enfermedades, que no hayan luchas, que no hayan desiertos y que todas las comodidades y sin presencia de Dios?
¿cuál escogeríamos? Si a mí me dijeran, ¿cuál escoges tú? Yo escogería el desierto. Aunque lloraría en el desierto, aunque en el desierto me tocaría sufrir de una manera grande, pero con la presencia del Señor, con la unción, con la mano del Señor sobre mi vida en el desierto, saldría adelante. Pero nosotros vemos a muchos que en todo momento les habla la palabra, a muchos pueblos que la palabra del Señor les habla, no se dan cuenta de eso. El impío tenía todo, pero no tenía al Señor, mientras que ese siervo de Dios que habla la Biblia tenía al Señor, y aunque no tenía lo material. Entonces, el tema de la palabra del Señor es que nosotros hagamos fiesta en el desierto. No es fácil hacer fiesta en el desierto, no es fácil. Con esto termino. Miremos lo que dice segundo libro de Crónicas. Con esto voy a terminar. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Te quiero dejar lo que expresa el capítulo 20, versículo 1, 2 y 3 del segundo libro de Crónicas. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Esezón Temar, que es en Glad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Le voy a explicar lo alto, solo lo dejamos ahí y luego la otra cita. El rey Josafat gobernaba a Israel, a Judá. Dice la palabra que se levantaron los enemigos, un número muy grande, muy numeroso. Allá venía el ejército de Amón, allá venía el ejército de Amalecita, allá venían los enemigos. Dice la palabra que venía Moab y venía Amón, un número de soldados numeroso. Cuando llegó la noticia al rey Josafat, se doblegó delante del Señor preguntando: ¿qué hago? Y veamos el 20:15, capítulo 20 de Crónicas, versículo 15. Ahí está la respuesta de lo que el Señor le dijo a este rey. Y dijo: oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire la confesión de Dios. Envió un profeta y le dijo al rey Josafat, al pueblo de Judá y de Israel, de Jerusalén: no teman, aunque el ejército es grande y numeroso, pero la guerra, la batalla no es de ustedes. Yo pelearé por vosotros. Entonces, ¿cómo peleó el Señor? Mire, ¿cuáles fueron las indicaciones que Dios le dio a Josafat que debía de hacer para enfrentar al enemigo? Capítulo 20, versículo 21, ahí mismo del segundo libro de Crónicas, 20:21, miren lo que dice. Le estoy llevando a esta cita porque le quiero explicar la explicación de esta palabra. 20:21 dice: y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre,
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué le dijo el Señor a este pueblo, al rey Josafat? Hagan fiesta, adoren, canten, exalten mi nombre en una vida de obediencia cuando el conflicto está duro, cuando no hay para dónde echar mano, cuando estamos en un callejón sin salida, cuando ponemos en práctica la palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Aquí hubo fiesta. Para la mente carnal era fuera de serie que Dios diera una victoria cantando, que Dios diera una victoria alabando, que Dios le diera la victoria adorando. Pero empezó el pueblo a cantar, a adorar, a dar voces de júbilo, a cantar, a salmiar, a expresar su gratitud. Y dice que cuando venían los ejércitos de Amón y de Moab, dice la palabra que cayó ceguera, y entre ellos mismos se mataron. Como Dios dio la victoria en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Así se mueve el Señor. Así se mueve la mano del Señor sobre los que aman al Señor sobre esta tierra. Entonces, el propósito del Señor para con cada uno de nosotros es que hagamos fiesta en el desierto. No es fácil. El desierto es símbolo de dolor, lucha, enfermedad, escasez, problema, situaciones amargas, una calamidad grande en el desierto. Pero ¿cómo voy a obrar y a reaccionar en el desierto? Cantando, danzando, glorificando al Señor, expresando mi gratitud delante del Señor, porque eso es lo que el Señor me indica y me enseña por la palabra. En el desierto quiero que me hagan fiesta. Hagamos fiesta en el desierto para que el nombre del Señor sea glorificado y podamos mantenernos en obediencia a la palabra del Señor. Hoy la profecía dijo que nos mantengamos en la palabra, porque ese es el requisito del éxito de la vida del cristiano. No salirnos de la palabra del Señor, mantenernos firmes en la palabra del Señor. Vamos a orar en esta tarde, le vamos a dar gracias al Señor porque hemos disfrutado 2 cultos que el Señor nos permitió, el de la mañana y el de la tarde. Creemos que fue de bendición para cada uno de nosotros. La presencia del Señor fluyó sobre su pueblo. Nos vamos bendecidos de este lugar por la presencia del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.